El internado. La casa principal del internado era como las casas de los pueblos. En el centro había un gran patio y alrededor muchos cuartos y puertas que dirigían a distintos lugares. Uno de esos cuartos era el de las niñas y otro el de los niños. Al entrar en el cuarto, Antonia notó que había dos áreas, una con camarotes y otra con camas pequeñas dispuestas al lado de grandes ventanales, desde donde se divisaba una gran montaña que estaba al frente del internado. La profesora que llevó a Antonia la dirigió hacia el área de las camas pequeñas y la puso frente a una de esas camas. La cama tenía el número 8 en la cabecera y Antonia, quien cargaba el bolso con sus ropas, puso el bolso sobre la cama. Esta es tu cama, y tu nochero es el de lado. Guarda tus cosas y ahora vuelvo por ti, le dijo fríamente y salió del lugar, pero antes cerró la puerta. El lugar tenía mucha luz, y el espaldar de su cama daba a un gran ventanal con una linda vista hacia la montaña. Antonia miró el pequeño nochero, que para sus pocas cosas apenas era lo necesario. Después de guardar sus ropas fue hacia la puerta, pero no consiguió abrirla, intentó de nuevo y nada, y por un momento sintió angustia por estar encerrada, pero se sentó luego y siguió mirando hacia la montaña. Luego sintió que abrían la puerta, era la profesora que la había llevado. ¿Ya terminó de organizar sus cosas? Antonia afirmó con la cabeza, bueno, tenemos que salir, Antonia, ¿cierto? Antonia volvió a afirmar con la cabeza, los dos dormitorios permanecen cerrados todo el tiempo y no se permite estar dentro de ellos durante el día, solo puedes entrar por la noche. Salieron de nuevo al patio interno, y en ese momento Antonia notó algo que no había visto. En el centro había una fuente, que estaba ahora apagada, pero la estructura era imponente. La niña quiso mirarla, pero la profesora le dijo que era la hora de almorzar. Vamos a dirigirnos hacia el comedor, porque no puedes llegar tarde a ninguna comida. El patio interno era cuadrado, y por todas partes había puertas que dirigían a otros lugares de la enorme casa. Una de esas puertas dirigía hacia el comedor, un recinto amplio con mesas grandes, una paralela a la otra. Al fondo, en el lado opuesto de la puerta había unas ventanas transparentes, y se podía ver más allá a unas mujeres vestidas de blanco, con gorros en la cabeza. La profesora le dijo a Antonia: este es el comedor. Cada curso de la escuela tiene una mesa indicada, y las profesoras de cada grupo comen con los niños para mantener la disciplina y observar que cada niño coma todos los alimentos. Aquí no puedes dejar nada de comida, o te castigarán. Esta es tu mesa, le indicó. Era la primera a la izquierda de la puerta por donde entraron, y en ese momento los demás niños comenzaron a entrar. Cada niño se sentó, y cuando todas las mesas estuvieron ocupadas, al lado de cada mesa se paró una profesora. Luego comenzaron a salir las mujeres vestidas de blanco, cada una con una bandeja. A cada niño le ponían un plato de comida, y estos empezaban inmediatamente a comer. Cuando Antonia recibió el plato, se sorprendió por la cantidad, además de que había alimentos que ella nunca había comido. Primero se comió el arroz, luego los frijoles y luego la carne, pero se le dificultaba tragarse unos cuadritos morados. Luego supo el nombre de eso que no era capaz de comer, remolacha. Ella intentaba comérsela, pero se le devolvía. La niña que estaba al lado de ella le entregó debajo de la mesa un plato que tenía algunos trozos de comida. Si no puedes comértelo, lo pones ahí y se lo pasas luego a la profesora. Ella lo esconde y lo saca del comedor. Pero la profesora que me trajo dijo que si no comía todo sería castigada, respondió Antonia susurrando. Tranquila, nuestra profesora es muy buena. Antonia miró a su profesora, era la más joven, pero su cara expresaba tristeza. Las otras profesoras estaban vigilando atentamente los niños, aunque algunas parecían estar en el lugar físicamente, pero no mentalmente. Sin embargo, la profesora que estaba al lado de Antonia era diferente, y los miraba con cara de preocupación y tristeza.
Antonia vio como el niño que estaba al lado de ella le entregó el plato. Ella lo escondió en su espalda, y luego se deslizó con sutileza hacia la cocina. Después de terminarse el almuerzo, cada alumno salió por la puerta, pero antes dejaron los platos sobre una mesa en el lado derecho de la entrada. Todos los niños salían, los profesores ya no estaban, y Antonia se preguntaba qué tenía que hacer. Miró hacia todas partes, entre los niños que jugaban y otros que hablaban, volvió a ver la fuente, y se acercó a ella. Era grande. Estaba revestida de piedras pequeñas, grises, cafés y negras. Se veía imponente ante la niña. En el centro había una figura, como de una mujer que abrazaba algo, pero estaba tan deteriorada que no se veía qué era. Solo se veía su cara, estaba mirando hacia arriba, como suplicando al cielo. Pero lo que le llamó más la atención a Antonia fue que en la barda de 60 centímetros de altura que rodeaba la figura, las pequeñas piedras que también la cubrían tenían algunas manchas rojas. Al verlas, se dio cuenta de que había muchas manchas rojas. Y que los niños que estaban alrededor la miraban. Uno se acercó. El primer niño que se le acercaba era un poco más alto que ella, pero lo que le sorprendió a Antonia fue que el niño tenía una cicatriz desde la parte final de la ceja hasta la mitad de la mejilla. La herida había cicatrizado mal, y había dejado una visible marca en su rostro. Este es el lugar donde nos torturan, y eso que ve, es sangre de nosotros, le dijo el niño a Antonia mientras sonreía, y luego como llegó se fue. Mientras Antonia veía las manchas rojas, no podía creer que eso fuera sangre. Una de las niñas llegó corriendo. Usted es Antonia. Tiene que ir a la dirección. Tiene una llamada por teléfono. Cuando entró a la oficina de la directora, la mujer estaba hablando por teléfono. Tranquila, que aquí su hija estará bien, la dejó para que se despida, y le entregó el teléfono a Antonia. 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 Sí, ma. Con su voz entrecortada, Azucena le dijo. Todos los sábados por las tardes voy por ti, hablaré con Rosa para que me deje traerte los sábados, y los domingos te regreso de nuevo al internado. Te quiero mucho. Si te pasa algo, vas donde la directora. Ma, ya comí, contestó Antonia, y vi una fuente. En ese momento, la directora tomó de nuevo el teléfono de las manos de Antonia. Bueno, doña Azucena, ya casi las niñas tienen que entrar al cuarto para la oración. Esté tranquila que la niña va a estar bien. Y colgó el teléfono. Antonia, regresa al patio interno y espera la llamada de la profesora. Al llegar al patio, la puerta del cuarto de las niñas ya estaba abierta y estaban entrando. Todas llevaban ropa deportiva, pero la mayoría tenía la ropa diferente a su talla. Las mayores tenían ropa pequeña, y la menor es una ropa mayor que ellas. Ninguna iba hablando y ni siquiera percibieron la presencia de Antonia, ya que todas llevaban afán. Una de ellas tomó una bolsa negra que había en el suelo y sacó de ella una especie de pijama, un blusón grande, y lo mismo hicieron las demás niñas. En ese momento, Antonia notó que en el primer cuarto de los camarotes no había nocheros o armarios, ni un lugar para guardar la ropa. Era como si las niñas no tuvieran ropa propia, ya que después de cambiarse todas frente a todas, ponían en la misma bolsa negra las sudaderas que se habían quitado. En las camas individuales cerca a la de Antonia, las niñas que dormían en ellas sacaron de sus nocheros sus ropas para dormir y se vistieron. Póngase la ropa que tenga para dormir y rápido, que en 5 minutos nos llaman para la oración, le dijo a Antonia la niña que tenía la cama al lado de ella. Luego de vestirse, las niñas comenzaron a salir del cuarto. Antonia se puso rápidamente la única ropa que tenía para dormir y siguió a las niñas. Todas se reunieron en el patio central, con las demás puertas cerradas, parecían esperar algo. Luego llegó una profesora, quien cerró la puerta con candado. En ese momento, Antonia vio las otras puertas y notó que todas estaban con candado. Las niñas comenzaron a formar filas, y una de ellas le dijo:
¿Usted sabe qué curso le tocó? Debe ser primero o segundo. Otra de las niñas dijo. Ella debe ser de primero. De inmediato, otra la tomó del codo y la colocó en una de las filas. Cuando estaban todos organizados, comenzaron a caminar y se dirigieron hacia una de las puertas. Después de atravesarla llegaron a un cuarto oscuro en el que había varias sillas, todas mirando hacia el frente, donde estaba una mesa. Las niñas ocuparon las sillas, nadie hablaba, había un silencio que aturdía, un silencio que continuó desde el inicio hasta el final. La directora se paró en el frente y comenzó a orar, y entonces todos los niños repetían las oraciones, repetían y repetían oraciones. Al terminar comenzaron todos a salir, entraron a sus cuartos, y se escuchó como las puertas eran cerradas por fuera con candado. Se escuchaban algunos susurros en el cuarto con camarotes, pero en el cuarto donde estaba Antonia las niñas estaban muy calladas. Antonia tardó en dormirse, porque el ventanal del cuarto no tenía cortinas y por eso estaba muy iluminado. Además, las luces de carros que pasaban por una carretera que se podía ver en la montaña dibujaban figuras en todo el cuarto, algo que captó la atención de Antonia hasta que se quedó dormida. El segundo día comenzó muy temprano en el internado. En el cuarto junto con Antonia había niñas de diferentes edades y ella era la más pequeña. Lo que sí tenían en común todas era el silencio. Las niñas más grandes fueron las primeras en bañarse, y de nuevo tomaron la ropa de unas bolsas negras que alguien había dejado en la puerta cuando abrieron el candado. De la bolsa emanaba un olor característico por la humedad y la falta de sol en la ropa. Cuando le llegó el momento a Antonia de bañarse, lo difícil no fue el agua fría, sino el tener que desnudarse delante de las otras alumnas y hasta tener que hacer sus necesidades delante de ellas, ya que los baños no tenían puertas. Al salir del cuarto esa primera mañana, Antonia descubrió un olor característico que provenía de un lugar cerca del internado. Era un relleno sanitario que estaba muy próximo, y por las mañanas el olor ácido era tan fuerte que invadía todo el lugar. Hasta el restaurante estaba impregnado de ese olor. Ese día, después del desayuno dejaron libres a los niños, y Antonia decidió conocer su nuevo hogar. Detrás del cuarto de los niños quedaban los lavaderos, donde cada niño tenía que lavar 10 prendas. Luego Antonia se dirigió a la parte superior del internado, donde había un bosque, y para llegar a él había varios caminos conocidos como trochas, pequeños senderos rodeados por árboles, y por entre el bosque se llegaba a unas canchas deportivas. En las canchas había varios niños jugando, vieron llegar a Antonia, pero no le hablaron. Ella volvió a adentrarse en el bosque, y allí vio varios caminos, algunos que parecían muy utilizados, pero también otros que tenían mucha maleza y eran más oscuros. De los más utilizados llegaban ruidos de niños, pero de los oscuros solo llegaba silencio. Antonia se vio tentada a seguir uno de esos caminos. Pero cuando ya había dado 2 pasos una alarma sonó, un fuerte ruido que se sintió en todos los lugares del internado, y los niños que estaban en la cancha jugando pasaron corriendo, mientras uno de ellos gritaba, «¡Rápido, rápido!». Antonia escuchó, sabía que el mensaje no era para ella, pero decidió seguirlos. Los niños pasaron corriendo por el patio con la fuente, luego pasaron por una puerta, y llegaron a las escalas que ella y su madre habían subido. Bajaron por las escalas y llegaron luego a la casa pequeña que había al lado de la entrada. Allí, los niños desaparecieron, cada uno entró por alguna de las puertas, que llevaban a los salones de clase. Antonia estaba confundida, pues pensó que ese día no había clases, vio a la que era su profesora en una de las puertas, y entendió entonces que ese era su salón. Como era el primer año, el salón tenía muchos colores y dibujos. La profesora cerró la puerta para dar inicio a la clase. Al dirigirse a los niños, se podía observar el cariño que sentía por cada uno de ellos. Su voz era tierna,
y con paciencia empezó a enseñar las vocales que estaban pintadas en el tablero, cada una de ellas acompañada por un animal: la abeja, el elefante, la iguana, la oveja y la urraca. Con canciones repetían una y otra vez las vocales, hasta que llegó la hora del descanso, al frente de los salones, donde había un amplio espacio para jugar, con árboles grandes. Antonia comenzó a observar todo el lugar desde lo más alto que pudo llegar en uno de los árboles. Quería hacer amigos, la clase le había dado fuerzas, y comenzó a aceptar el lugar. Intentó hablar con unos niños que también estaban intentando subir al árbol. «Hola», les dijo con dificultad, pero no le contestaron. Una de las niñas, que dormía en el mismo cuarto, se le acercó y le comentó: «Los niños que vienen de la calle no hablan con nosotros, los niños que tenemos familia». «¿Pero no nos hablan?», preguntó Antonia. «Y es mejor que usted no hable con ellos, son muy diferentes a nosotros», le dijo la niña antes de irse. Antonia terminó de subir una de las ramas del árbol por sus propios medios, mientras escuchaba de lo que hablaban los demás niños. Pero fue en este segundo día después del almuerzo cuando Antonia conoció realmente el internado y cómo eran tratados los niños. Todos los niños, sin importar la edad, debían lavar la ropa. Los niños sin hogar recibían las bolsas negras con la ropa de hedor fuerte, y cada uno de ellos lavaba unas 10 prendas. Los niños que tenían familia debían lavar su propia ropa. Luego de lavar unas pocas prendas, Antonia la colgó en el lugar que le indicaron otros niños, ya que con el pasar de las horas se dio cuenta de que las profesoras no les hablaban mucho, a pesar de las preguntas de ella. En la tarde, cada alumno tenía que recoger la ropa, a pesar de no estar completamente seca. Cuando Antonia vio su ropa, notó que le faltaba una blusa. «Profesora, falta mi blusa», le comentó Antonia a una mujer adulta que estaba mirando cómo los niños recogían la ropa. Los demás niños miraron con temor, y unos niños le murmuraron: «No diga nada». La profesora tomó del brazo a Antonia y la llevó hacia la fuente, luego le gritó: «Arrodíllese». Antonia la miraba y no entendía, pero la profesora continuaba señalando el muro circular de piedras que rodeaba la fuente, y repetía: «De rodillas». Antonia se puso de rodillas en el suelo, pero la profesora le señaló el muro. «Aquí. Sobre el muro». Al ponerse de rodillas sobre el muro, Antonia comenzó a tambalearse, le dificultaba mantener el equilibrio, y sintió que las piedras se metían como agujas en sus rodillas. «Me duele», comentó Antonia a la profesora, quien continuaba de pie al lado y le respondió con voz seca. «Por eso se llama castigo», dijo con desprecio la mujer. Antonia no podía mantenerse en equilibrio, pero para empeorar, la mujer le gritó: «Tiene que subir las manos. Puede demorarse 20 minutos si sube las manos, si no serán 30 minutos». Pero de rodillas, con las manos extendidas, se le dificultaba mucho más mantener el equilibrio, entonces Antonia no subió las manos. Las rodillas comenzaron a dolerle mucho, y Antonia comenzó a llorar a los pocos minutos. Los únicos niños que la miraban, le decían con muecas que no dijera nada, pero ella no entendía. Cuando el sol comenzó a aumentar, la profesora se sentó en la sombra a leer, como si nada pasara, y por último dijo en voz alta: «Se queda ahí, en esa posición por media hora, contado desde ahora». Antonia comenzó a llorar, pero los niños continuaban haciéndole muecas, y ella entendió rápidamente que no debía hacer ningún ruido. Sentía que las piedras entraban en sus rodillas como agujas, pero como pudo mantuvo el equilibrio. Luego, cuando pasaron los 30 minutos, la profesora se levantó y solo se fue. Una niña se le acercó a Antonia y la ayudó a incorporarse, y al mirar sus rodillas vio que estaban sangrando. «Vamos a los baños para que se lave», le dijo. «¿Eso pasa mucho?», preguntó Antonia. «Cada vez que algo pasa».
Esa es la forma de castigarnos. Algunas profesoras solo nos ponen 5 minutos. Pero hay otras como esa profesora, que siempre nos castigan media hora, o hasta una hora. La niña le comentó eso mientras le limpiaba la sangre. Antonia la miraba, y se dio cuenta que no era una de las niñas de su cuarto, porque de la ropa le emanaba ese olor a humedad, pero Antonia ya se estaba acostumbrando. Otra niña que estaba en el baño le dijo: acostúmbrese, que en este lugar nos castigan por cualquier cosa, y la única forma de castigarnos es en esa fuente sobre esas piedras, porque las cicatrices en las rodillas las explican diciendo que los niños juegan y se lastiman. Antonia sentía mucha rabia, quería estar sola, pero por todos lados había niños, quería llorar y que los demás no la vieran. Caminó y buscó por todos lados hasta que encontró una pequeña acera, detrás del cuarto de las niñas, al lado de los grandes ventanales, muy alejada de todos. Desde allí podía ver la cerca de metal que rodeaba todo el internado, pero estaba sola y se dio cuenta que ese sería el lugar donde pasaría la mayoría del tiempo. Miró sus rodillas, que habían dejado de sangrar, pero era la primera vez que ella veía heridas abiertas. Los días de esa primera semana pasaron, y Antonia aprendió que lo mejor era mantenerse callada, de modo que siempre que terminaban las clases volvía a la parte de atrás del internado. Llegó el primer viernes y todos estaban muy contentos. Antonia no sabía qué tenía ese día de diferente, pero luego varios niños murmuraron durante el desayuno: piscina, piscina, piscina. Porque los viernes era la clase de natación. Antonia no había visto nunca ninguna piscina, y como la entrada era por cursos, entonces el primero en entrar fue el curso de ella. La profesora los llevó por un pequeño camino en el bosque, y al final subieron 3 escalas de cemento hasta una puerta azul de madera, que estaba cerrada con un candado. Los niños estaban muy contentos, pero cuando la profesora abrió la puerta se sintió un frío que congelaba el cuerpo. Adentro, las paredes eran altas y solo había un pequeño espacio para caminar. La profesora llevaba una bolsa negra, y en la entrada de la piscina vació el contenido sobre las escalas. Eran vestidos de baño, de niña y de niño, y todos se lanzaron sobre ellos. Antonia fue de las últimas en coger uno de los vestidos, y al tomarlo se dio cuenta que estaba mojado, y que tenía el olor de la ropa de todos, un olor de humedad. Rápidamente, los niños se vistieron y se lanzaron a la piscina. Antonia estaba parada en la puerta, cuando la profesora ordenó que entraran. No sé nadar, dijo Antonia con miedo. La piscina era muy honda, pero la profesora se acercó, la tomó de la mano y le dijo: tranquila, solo acérquese y observe. Antonia se acercó. Estaba en la orilla de la piscina como se le dijo. Pero en un momento, sin darse cuenta fue empujada, cayó en la piscina. Intentó nadar, pero no sabía, lentamente se fue hundiendo, y podía ver cómo la profesora la observaba. Estaba ahí parada sin hacer nada, solo la miraba. Y fue un niño que estaba dentro de la piscina quien la subió a la superficie y la llevó hasta la orilla, pero antes de dejarla le dijo: agárrese de la pared, y cuídese de la profesora, que fue ella quien la tiró. Siempre hace eso, así que lo mejor es entrar en la piscina, y si no sabe nadar se sostiene de la pared. Antonia supo en ese momento que el apoyo estaba en los mismos niños, los más grandes que llevaban ya varios años viviendo en ese internado. Y que las profesoras eran personas muy malas. Apenas terminó la clase de natación, Antonia fue corriendo para la acera. Su nuevo escondite. Tenía mucha rabia, y empezó a pensar en salir de ese lugar. Pensando en cómo salir no se dio cuenta que el tiempo estaba pasando, tampoco escuchó la alarma del llamado a la cocina, pero cuando se levantó y fue al restaurante encontró la puerta cerrada. Tocó, pero nadie abrió. Antonia podía ver a las personas dentro cenando, y solo más tarde una de las profesoras abrió la puerta y le dijo: no puede llegar tarde,
porque se va a quedar sin comer. Antonia se fue para la puerta del cuarto a esperar, ya que solo quería acostarse y que llegara rápido el sábado. Cuando terminaron de comer, llegó la profesora, la misma que la tiró a la piscina, y le dijo: «Quédese afuera, todavía no va a entrar». Antonia se acostó entonces debajo de una mesa que había afuera del cuarto, esperando el momento que le dijeran que podía entrar. Tenía frío, pero consiguió quedarse dormida. Cuando despertó, estaba todo en silencio y las luces estaban apagadas. Todas las luces. Todo estaba muy oscuro, y el frío aumentaba, pero la puerta del dormitorio estaba cerrada. Fue una noche muy larga. Antonia dormía un poco, pero luego la despertaba el frío. Cuando amaneció y las profesoras abrieron la puerta de los dormitorios, solo le dijeron a Antonia: «Entre y báñese, y después pasa a desayunar». Cuando llegó a su cena, Antonia le contó todo lo que había pasado, le mostró las heridas. Mientras su madre escuchaba afectada, pensó en hacerle el reclamo a la directora, y luego pensó que no tenía dónde llevarla, así que solo pudo decirle: «Aguanta un poco, hablaré con el rector del internado donde están tus hermanos y le suplicaré que te reciba». Dios, no sé qué más hacer, pensó Azucena, mirando a Antonia. Antonia y Azucena pasaron ese fin de semana en la casa de Rosa, y caminaron un poco por el barrio. La casa de Camilo seguía siendo la más bonita de la cuadra, pero él y su madre ya no vivían en ese barrio. El domingo, de vuelta en el internado, Antonia decidió hacer amigos. Había 2 niños de su misma edad, eran de la calle y además eran nuevos en el internado. En el descanso, Antonia se les acercó, pero al comienzo no les dijo nada, solo se quedó parada al lado de ellos sin saber qué hacer. Entretanto, sin que ellos se fueran a dar cuenta, les miraba las cicatrices, pues ambos tenían varias cicatrices en las manos, en la cara y la piel, que tenía una apariencia muy diferente, reseca y quemada por el sol. De repente, uno de ellos le habló. «Hola», dijo el menor de ellos, «me dicen Rata y él es Queso». «Me llamo Andrés, y él es Alejo, y no me gusta que me digan Queso», respondió con tono alto y enfadado el otro niño. «¿Cuánto llevas aquí?», preguntó Alejo, mientras Andrés se alejaba. «Pocos días, pero me gusta la comida que nos dan», contestó Antonia. «Nosotros no queremos estar aquí. Bueno, yo prefiero esto que la calle, pero Andrés prefiere la calle, no le gusta que le digan qué hacer», dijo Alejo. «También me gusta la comida, aunque la ropa que nos dan huele muy mal, pero no peor que muchos lugares donde Andrés y yo hemos dormido». «Tu ropa siempre huele mal», dijo en tono burlesco Andrés, quien había regresado con 2 mangos tan maduros que estaban casi podridos. Le entregó uno a Alejo y el otro se lo dio a Antonia. Antonia se sorprendió al ver cómo Alejo comenzó a comerse la parte buena del mango, sin incomodarse por la parte dañada. Sintió pena y miedo de que la rechazaran si no hacía lo mismo, y por eso empezó a comerse el mango. Y ese fue el comienzo de la amistad entre ellos. Antonia intentó acostumbrarse, si bien los castigos no variaban, por cualquier cosa los obligaban a arrodillarse en la fuente, o a dormir afuera. Veía que algunos niños en el internado eran realmente felices, y se adaptaban a los castigos, pero otros no. Antonia había escuchado muchas cosas buenas de la calle, y por eso decidió escaparse. Estaba deseosa de conocer el lugar de donde los otros niños habían llegado. Le preguntó a Alejo y Andrés cómo podía salir. Al lado del internado, arriba por el bosque, hay un lugar donde la reja está muy deteriorada, pero a los adultos no les importa arreglarla. Está un poco oculta con las ramas de los árboles. Pero ahí hay un gran hueco por donde pasan todos los que quieren salir de aquí, le dijo Alejo. Andrés le presentó a Antonia un niño mayor, conocido como el Flaco. Todos los niños que se quieren escapar le piden ayuda a él, y si quiere hasta se puede quedar con conocidos de él en la calle.
¿Usted se quiere escapar?, le dijo el flaco a Antonia. Sí, respondió Antonia, con una sensación de duda. Los niños de la calle fácilmente se pueden escapar del internado y aquí nadie los busca. Rápidamente su cama es ocupada por otro niño de la calle. Pero con los niños como usted, que tiene familia, es diferente. Si desaparecen o se escapan hasta los del noticiero aparecen, entonces tenemos que tener mucho cuidado, y tiene que hacer lo que yo le diga. Con una voz muy baja, Antonia respondió. Sí, claro, lo que usted diga. Pasaron 2 semanas, pero el flaco no habló con Antonia. Ella no sabía qué hacer, le preguntaba a Alejo y Andrés, y ellos solo le decían que esperara. Andrés le contaba todo el tiempo cómo era la calle, algunas historias eran asustadoras, pero su relato era tan alegre que cualquier historia parecía una aventura. El lugar donde más pasamos y donde dormimos es en las alcantarillas, hay humedad y muchas ratas, y la comida es difícil conseguirla, por eso es mejor oler pegante, porque eso quita el hambre. Antonia no entendía lo que le decía Andrés, pero sí se preguntaba, ¿el pegante sí quitará el hambre? El día de huir del internado llegó, y Alejo fue a la acera, detrás del cuarto del ventanal, pues sabía que Antonia estaba allí. Antonia, el flaco dice que hoy por la tarde nos espera en las canchas. ¿Cómo así que nos espera?, preguntó Antonia. Es que Andrés dice que nosotros también debemos irnos, aquí entregan niños en adopción, y él tiene miedo de que nos separen, le contó Alejo, con cara de tristeza. En la calle se aguanta mucha hambre y frío, por eso me gusta quedarme aquí. Además, los otros niños más grandes nos golpean, y por eso tenemos tantas cicatrices Andrés y yo. Antonia estaba asustada por lo que le decía Alejo y empezó a pensar si era mejor quedarse, pero cuando llegó la tarde se fue con ellos. Estaban el flaco, Andrés, Alejo y otros 2 niños. Después de atravesar la reja comenzaron a caminar atravesando las casas fincas vecinas del internado, pero los perros comenzaron a ladrar y eso llamó la atención del celador del internado, quien fue entonces a mirar. Algunos habitantes de las fincas salían a ver qué estaba pasando, y el flaco les dijo que eso era normal, que lo importante era no dejarse ver. Por eso se quedaron varios minutos ocultos en arbustos grandes hasta que pudieron seguir el camino. La idea era bajar a la calle y pedirle a algún bus que los llevara de gratis al centro. Antonia estaba cansada, y en su cabeza recordaba las últimas palabras de Alejo, pero siguió caminando detrás de ellos. Pensaba que, si no le gustaba el lugar, podría buscar la casa de la tía Rosa. El flaco estaba muy enojado, y les decía con tono de preocupación y rabia. Solo nos están persiguiendo porque está Antonia, cuando lleguemos a la carretera tenemos que correr. Andrés mientras tanto miraba a Antonia, quien ya se había caído varias veces. Ella no va a poder correr igual que nosotros, contestó Alejo. Pues si no puede, la dejamos, gritó el flaco. Su voz fuerte imponía miedo, era delgado y alto, y su cara daba miedo, pero en sus ojos se veía sufrimiento y rabia. La noche comenzó a llegar, y los niños escondidos en los matorrales de las fincas escuchaban a la gente correr y gritar. ¡Antonia! ¡Antonia! No se vuele del internado que su mamá va a sufrir, gritaba la profesora del curso de Antonia, pero la niña nunca la escuchó, ya que solo escuchaba los gritos y los ladridos de los perros. Alejo, Andrés y los demás niños les tiraban palos y piedras a los perros, con miedo de ser mordidos. El flaco, muy enojado, estaba diciendo en todo el camino. ¿Por qué se tenía que venir esa pelada con nosotros? Si estuviéramos solos, no nos estarían buscando. A buena hora decidí volarme, refunfuñaba. El sonido de los carros se comenzó a escuchar. Llegamos, gritó Andrés. Silencio, le dijo el flaco, estamos muy cerca, pero nos pueden atrapar, continuemos.
Al llegar a la carretera, el susto aumentó. Andrés tenía de la mano a Antonia, que llevaba ya rato suplicando por descansar. En esto pasa un carro y va a descansar, le decía el flaco mientras miraba el horizonte, pero no se veía ningún carro. Entretanto escuchaban las voces de los adultos que estaban muy cerca de ellos. El flaco le susurró algo a los otros dos niños, algo que ni Andrés ni Alejo escucharon, y menos Antonia. Al fin vieron un carro aparecer. El flaco le puso la mano y gritó: ¡Corran! ¡Corran! Alejo y Andrés cogieron a Antonia del brazo y corrieron, vieron subir al flaco y a los otros dos niños al carro, luego se subió Alejo, pero con una patada, el flaco lo tiró del carro, y el niño cayó nuevamente sobre Andrés y Antonia. Si nos vamos con esa niña nos van a perseguir, gritó el flaco. En ese momento llegaron varias profesoras del internado con los cuidadores. Ustedes, si quieren irse se pueden ir, pero ella se queda, le dijo la directora a Andrés y a Alejo, y luego todos junto con los niños comenzaron a caminar de subida al internado. Antonia no podía dar un paso más, aunque cada vez que paraba era empujada por la directora. En varias ocasiones se cayó, pero la señora no dejaba que nadie la ayudara a levantarse. Cuando llegaron, encerraron a Antonia en el cuarto de las trapeadoras y productos de aseo, un lugar frío y oscuro. En la mañana llamamos a su mamá para que venga por usted, le gritó la profesora. A Alejo y Andrés los pusieron de rodillas en la fuente por 1 hora, y luego los pusieron a pasar el resto de la noche afuera, además de que ninguno de los tres recibió alimento ni agua. Antonia se soplaba las heridas como podía, aunque no veía nada, y como pudo se sentó y durmió un poco. A la mañana, abrieron la puerta y le dijeron: báñese, luego pasa al desayuno y después espera en la banca junto a la puerta de la directora hasta que llegue su mamá. Antonia llegó al restaurante y no vio por ningún lado a Alejo y a Andrés. Preguntó si alguien los había visto, y le dijeron que los tenían castigados. Antonia esperó luego en la banca junto a la dirección, y cuando Azucena llegó la directora le explicó lo que había pasado, y le dijo que la niña no podía permanecer más en el internado. Azucena estaba enfadada, al ver lo lastimada que estaba Antonia, pero al preguntar, la directora le dijo que todas las heridas fueron hechas en la huida. Azucena no le creyó, pero no tenía fuerzas para discutir. Las dos regresaron a la casa de Rosa, donde las dos mujeres se sorprendieron con las heridas que tenía la niña en todo el cuerpo. Azucena la bañó en el lavadero, mientras Antonia les contaba a las dos mujeres todo lo que le había pasado. Azucena no podía creer que su hija hubiera decidido huir. Pero Antonia, ¿usted por qué no le contó a Azucena sobre esos castigos?, preguntó Rosa. Ella sí me contó lo de la fuente, pero ¿qué podíamos hacer, Rosa? Voy con ella a Betulia para hablar con don José, respondió Azucena. Creo que lo mejor es esperar a que ella se recupere, donde esas heridas se le infecten, le comentó Rosa.